Bien, y vamos a hablar del dólar. Para finalizar esta semana cerró en 42 pesos con 86 centavos. Estamos hablando del dólar minorista. Vamos a hablar de esto con Gabriel Camaño. Él es economista de UCA y de la Universidad Torcuato Di Itela. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien. A ver, subió el dólar, pero no solamente aquí en Argentina. Sí, en todo el mundo. Hoy fue un día muy complicado para todos los emergentes. Subió mucho en Brasil también. ¿Qué pasó? Más que en ¿Por Argentina. qué? En Brasil se combinó el mal día para los emergentes con malas noticias ayer. Malas noticias. Políticamente puede ser que sean positivas en el sentido de que son casos de corrupción que van llegando a la justicia y se procesan los responsables. Estamos hablando de la detención de Michel Temer, ¿no? Sí, en lo político complica lo que es la negociación legislativa de la reforma previsional. La reforma previsional es fundamental para sostener lo que fue el plan de consolidación fiscal en Brasil, que es el congelamiento del gasto, el llamado congelamiento del gasto, que nosotros intentamos copiar y no nos salió. Sí. Para eso es fundamental, para que eso sea real, es fundamental que se avance la reforma previsional, y todo este ruido político que se metió en el Congreso, que el Congreso brasilero no es como el Congreso argentino, es un Congreso muy fragmentado, con muchos más partidos políticos, donde las negociaciones son muy complicadas. Todo este ruido que se metió con algunos aliados del gobierno complicados por casos de corrupción, complica eso, y el mercado ve eso como un impedimento a la reforma previsional, y entonces castigó a Brasil más que el castigo que ya de por sí estaban recibiendo todos los emergentes. Claro. Ahora, esto le pega a todos los emergentes, como bien explicado recién, con respecto a lo que pasó en Argentina, con respecto a lo que pasó en el resto de los países. ¿Estamos parejos? Hoy sufrimos bastante, menos que muchos, no estuvimos en el podio, por decirlo de alguna manera, no fuimos de los que más sufrimos. Pero el problema que venimos teniendo es que, digamos, todas las malas noticias nos pegan mucho, y las buenas no estamos logrando aprovecharlas, más o menos de mediados de febrero. Venimos un mes y medio muy malo. En parte eso se debe que ya empezó el año político, electoral, y en parte se debe a la realidad de la economía argentina, una economía pequeña que está intentando salir de una crisis por balanza de pagos en medio de un año electoral, y con un régimen que no es que sea malo, pero tiene sus limitaciones, y a veces lo forzamos para lograr cosas que el régimen no puede hacer. Claro. Queremos determinar el tipo de cambio, reducir bruscamente la volatilidad del tipo de cambio con un esquema de agregados que manejas cantidad de dinero, y entonces forzamos a la tasa para que suba un poco más o sobre reaccione, y eso a la larga se termina complicando porque estamos forzando las herramientas. Claro, recién me lo decías, ¿no? Es como tratar que de... la metáfora, digamos, es como intentar usar un destornillador cruz para darle un tornillo de rayita de los normales. Claro, no se puede. No se puede, te puede ayudar un poco. Un poquito te ayuda, claro. Pero si lo querés usar todo el tiempo vas a terminar rompiendo o el destornillador o el tornillo. O el tornillo, totalmente. O los dos. Claro. Puede pasar también. Y eso es para graficarlo bien lo que es está lo que estamos haciendo últimamente. Estamos intentando formar un esquema que es de agregados, con una zona de no intervención, pero es básicamente de agregados. Lo estamos intentando usar para reducir drásticamente la volatilidad. ¿Qué es un esquema de agregados? Donde manejas la cantidad de dinero. Básicamente en ese esquema la tasa y el tipo de cambio son endógenos, son potencialmente más volátiles. Nosotros no queremos que el tipo de cambio sea volátil, pero tenemos una sensibilidad muy baja a la volatilidad del tipo de cambio. Recién te comentaba, en el último mes la tasa subió 16 puntos, más de 16 puntos, y el tipo de cambio ni siquiera estuvo en el medio de la banda. Lo más lejos que estuvo fue 9 puntos del piso, lo que no quiere decir que la variación no sea significativa, digamos, pero tenemos una banda de 30, nunca llegamos al medio, y la tasa le hicimos sobre reaccionar. ¿Por qué digo que le hicimos sobre reaccionar? Porque el Banco Central tiene un sobrecumplimiento de la meta muy grande, incluso habiendo ajustado hacia abajo la meta de agregados, y viene tomando siempre más de lo que necesita tomar, más de los montos indicativos que anuncia. Ahora, que la tasa, exageremos con la tasa, también es porque es la herramienta que tienen para contener el dólar, ¿no? Claro, el tema es que nosotros no deberíamos estar intentando contener tanto el dólar en estos momentos, digamos. Hay movimientos que son... Pero sabemos lo que pasa cuando no contenemos el dólar en la Argentina, ¿no? Sí, en realidad venís de una volatilidad del tipo de cambio muy alta, que se redujo. Se redujo cuando te enfocaste en hacer lo que tenías que hacer y tuviste un régimen claro y no forzado, y el contexto externo te acompañó también, obviamente. Tuviste 15 días en febrero que el contexto externo no te acompañó,
y ahora tuviste días que te acompañó y que no, y en realidad como vos venís con el régimen forzado, el régimen se fue desdibujando, las señales que mandás son contradictorias, un día haces 2 licitaciones, otro día haces una. Esta semana, por ejemplo, dijiste que ibas a licitar 190 millones por día y toda la semana incumpliste ese monto, claro. Siempre licitaste. Entonces, ¿para qué anunciaste que ibas a licitar 100 millones? Claro. No, hiciste esa innovación de anunciar el monto. Entonces, eso te desdibuja, te manda señales contradictorias, el mercado empieza a pensar lo que explicábamos recién. Bueno, está queriendo con un martillo, con un destornillador cruz, está queriendo ajustar un tornillo, claro. Y el mercado te cobra esas cosas. Más el contexto externo negativo, el último periodo que estamos teniendo. Vos decías, hoy cerró el minorista en 42.80, el mayorista cerró en 41.80. Es un peso 80 en la última semana, 80 centavos contra el cierre de ayer, más o menos. Ese es el resumen, claro, del tipo de cambio. Ahora, Gabriel, vos recién decías, bueno, estamos ante un año electoral, ¿no? No empezó formalmente el tema electoral, pero el clima electoral ya se vive, estamos atravesándolo y vienen meses más moviditos todavía. ¿Cuánto mira el mercado eso? ¿Cuánto mira el mercado los candidatos, las encuestas? Lo mira bastante. Yo creo que lo primero que mira es el nivel del desgaste electoral del gobierno. Digamos, qué tan competitivo es el gobierno por sí mismo. Yo siempre me quedé una frase que me enseñaron cuando empecé en consultoría, que me enseñaron que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierden los oficialismos, digamos. Entonces, las candidaturas no están definidas todavía. Sí. Está Lavagna, que sí, que no, Cristina, que sí, que no. Entonces, yo creo que el mercado lo que está mirando mucho, y eso sí, hubo esta semana también algo de sorpresa, es el nivel de competitividad del oficialismo por sí mismo, digamos. Y qué capacidad tiene para revertir esa situación de acá a las elecciones. Y creo que en ese sentido las noticias de la semana no fueron buenas. Ciertas encuestas mostraron que por sí mismo el oficialismo está bastante más debilitado de lo que se pensaba, sobre todo en el conurbano, digamos. Y que ahí las variables claves son, sobre todo, por ejemplo, el salario real, y son variables que probablemente empiecen a recuperarse de forma significativa demasiado sobre las elecciones. Y eso al mercado lo que le dice es, bueno, entonces las posibilidades del oficialismo son menores, el nivel de incertidumbre, independientemente de quién sea el candidato, que hoy no está definido todavía, sí, de la oposición. Más allá de que uno cree que serán Lavagna y Cristina, ¿no? Pero más allá de eso, sí, el nivel de incertidumbre ya es mayor por sí mismo, digamos. Claro. Y eso al mercado lo retrotrae para atrás. O sea que hoy por hoy, sin tener realmente y formalmente las candidaturas de Lavagna y Cristina, lo que está haciendo el mercado es mirar al oficialismo, mirar al gobierno. Claro, ver qué tan competitivo es el gobierno por sí mismo, digamos. Claro. Porque si después el gobierno en realidad no es competitivo con ninguno de los candidatos disponibles, bueno, la cuestión es todavía peor, digamos. Y en ese tipo de cosas, ¿qué mira? Poner el dato de desempleo que conocimos ayer. Bueno, los datos, esos datos son claves, sobre todo la inflación, sí, la evolución del salario real, bueno, la tasa, o sea, vos decís, bueno, logro contener el tipo de cambio, sí, bueno, ¿cuál es el costo en términos de tasas? ¿Cuánto va a tardar en revertirse ese nivel de tasas? ¿Qué en tanto se dibuja el esquema que te va a determinar eso? Y después, bueno, lo que pasa es que los datos de actividad, los datos pero los primarios de actividad, los datos de producto y los datos de empleo son muy importantes, si querés después los hablamos, pero el problema que tenemos es que vienen muy atrasados, digamos. Los datos que tuvimos esta semana son del último trimestre del año pasado. Claro. Nosotros ya estamos en marzo. Claro. Ya estamos terminando el primer trimestre de 2019. Son datos viejos. Sí, te dan un diagnóstico, te dan una magnitud de lo que pasó y de cómo va a seguir evolucionando. Hay varias cositas que sí te sirven para mirar para adelante, pero son datos relativamente viejos en esta dinámica tan acelerada y caótica que vivimos. Claro. Gabriel, vos dirías que estamos todavía en el tobogán en caída, estamos amesetados, estamos... Hay algunos indicadores que sugieren, siempre sujeto a que no tengamos una nueva recaída, digamos, que el gobierno logre estabilizar, que habríamos encontrado el piso, digamos, pero y habría en algunos sectores, porque no va a ser homogéneo tampoco, en algunos sectores empieza a haber como un rebote, por decirlo de alguna manera, que no va a ser homogéneo y que está condicionado a que esa estabilidad que se logró, que la estamos viendo frágil en este marzo, se sostenga, digamos. Claro. Si eso no se sostiene, bueno, después el segundo trimestre va a dar bien porque viene la cosecha, y la cosecha es buena y eso juega también en parte del tercero, al principio del tercero también juega, pero bueno, el resto de la economía no la va a pasar bien. Lo clave
se demostró eso, digamos. Si vos lográs estabilizar la economía, le bajan los niveles de incertidumbre, la economía encuentra un piso y tímidamente empieza a recuperarse, digamos. Pero si perdés esta estabilidad, volvés a recaer. Claro, y el tema es todavía que la gente lo perciba, ¿no? En su vida Sí, diaria. y el tema también, bueno, es la confianza que vos generás al respecto, ¿no? Gabriel, un placer, muchísimas gracias. Un placer.